Después de 14 horas de una travesía por aire, ahora debemos recorrer por tierra unos 400 kilómetros a través de la Ruta 9, también llamada la Ruta del Fin del Mundo. Avanzamos unas 4 horas por los caminos de la provincia Última Esperanza, que evoca el recuerdo de aquellos exploradores que hace 500 años se aventuraron en busca de lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, un paso marítimo natural entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en el extremo sur de Chile. La capital de Última Esperanza es Puerto Natales, que nos recibe con la figura del Milodón, una especie de perezoso gigante de la prehistoria que dejó sus huesos fosilizados en este capricho geológico formado hace 12 millones de años por el acomodamiento de las placas tectónicas. Los verdes quemados de la estepa se mezclan con las estancias o rancherías donde los gauchos modernos cuidan a sus vacas y ovejas. El camino comparte el espacio con árboles endémicos de este hemisferio, a veces inclinados por el enfrentamiento con los míticos vientos del sur. Esta es la puerta de entrada a Torres del Paine. Lo que sigue es una secuencia interminable de paisajes que te roban la mirada. En 1959, en los alrededores del lago Grey y el lago Nordenskjöld, se creó una reserva natural que abarcaba más de 4.000 hectáreas, que es el origen de lo que hoy conocemos como el Parque Nacional Torres del Paine, que en 1961, 1970, 1975 y 1979 amplió su superficie más de 50 veces, con una extensión actual de poco más de 227.000 hectáreas, una superficie en la que cabría 1.5 veces la Ciudad de México. Por su interés paisajístico, naturalista, científico y conservacionista, en 1978, esta área natural protegida fue declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y en 2018 fue elegida como la 8ª maravilla natural del mundo moderno. El Parque Nacional Torres del Paine está ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica. Es administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Se trata de uno de los 36 parques nacionales que existen en el territorio chileno. A nuestro paso, se cruzan por el sendero un grupo de guanacos, a los que no parece importarles nuestra presencia. Se trata del mamífero terrestre más grande de la Patagonia. Los guanacos son una especie de camélidos andinos, en estado silvestre, y que nunca pudo ser domesticada como la llama o la alpaca. Cruzamos por un bosque de árboles que parecieran petrificados. En realidad, se trata de las huellas de la mayor amenaza del Parque Nacional Torres del Paine, los incendios forestales. Se estima que al año, más de 200.000 personas visitan Torres del Paine. Durante los últimos 30 años, los turistas han sido responsables de al menos 40 incendios que han afectado unas 47.000 hectáreas, cerca del 20% de la superficie del Parque Nacional. Los bosques de Torres del Paine son ecosistemas con baja capacidad de recuperación a los incendios. La especie dominante en estos bosques es la lenga o roble blanco, que puede vivir hasta 200 años, pero su reproducción natural es muy lenta. Nos dirigimos hacia el lago Nordenskjöld, nombrado así por el explorador sueco que lo descubrió, y desde donde se observa una de las postales más imponentes del Parque Nacional, de un macizo montañoso conocido como los Cuernos del Paine. Este es el lago Nordenskjöld, que es parte de la red hídrica del parque, que inicia en el glaciar Dixon al norte de la montaña, que se conecta a través del río Paine con una secuencia de lagos que llegan hasta el lago Toro y desembocan a través del río Serrano hacia el sur. De fondo tenemos la montaña o grupo montañoso Paine o el macizo Paine, con el Paine Grande acá.
Los Cuernos y Almirante Nieto. Y entre estas dos montañas, el Valle del Francés, que también es parte de la W, uno de los trekking más famosos del parque, que atrae a miles de turistas cada año a Torre del Paine. Las nubes se forman a media altura y dejan ver los Cuernos del Paine, como envolviéndolos. Desde esta perspectiva, puedes tener una idea más clara de los complejos procesos geológicos que ocurrieron hace más de 12 millones de años. Se distinguen perfectamente las paredes de granito que la luz del sol pinta de tonos que van del gris al rojizo y que son mucho más claras que las rocas sedimentarias que en algún tiempo remoto fueron la superficie de la Tierra en este rincón del mundo. Esto es roca fundida que a través del roce del desplazamiento de las placas empieza a subir como una bola de magma a través de estos sedimentos, ¿sí? Estos sedimentos alcanzaban casi 3 kilómetros de altura con respecto al punto donde estamos. Y esta cámara de magma encontró una falla donde creó esta gran burbuja de magma que tomó alrededor de 1 millón de años en enfriarse hasta formar el granito, que es la piedra de color blanco o de un tono más bajo que vemos ahí. Y luego vienen las eras glaciales que lo van tallando la montaña hasta exponer el granito. Caminamos sobre el curso del río Paine hasta llegar al llamado Salto Grande, una cascada que es una especie de parteaguas entre el lago Nordenskjöld y el lago Pejoe. El Salto Grande se dice que puede llegar a transportar 100.000 litros de agua por segundo en los momentos en que mayor cantidad de afluente de agua hay. Nos dirigimos hacia el Mirador Cóndor. Mientras avanzamos, observamos un arbusto muy carismático, de extrema belleza por su rojo escarlata, que contrasta con los grises de los arbustos de la estepa patagónica. Su nombre común es neneo macho o mataguanaco. Se estima que en Torres del Paine existen unas 270 especies de plantas en 4 ecosistemas: estepa patagónica, matorral preandino, bosque magallánico y desierto andino. El camino hacia el Mirador Cóndor es de apenas 4 kilómetros, pero con un ascenso vertical de unos 240 metros de altura. Cuando alcanzas la cima, lo primero que sientes es la fuerza del viento del sur, que puede ser intimidante, hasta que tu mirada se pierde en el horizonte y lejanía del paisaje, y te olvidas de todo. Torres del Paine es uno de los parques nacionales más activos de Chile, que aún conserva su impresionante belleza escénica y su vida silvestre. Sin embargo, enfrenta nuevos retos. En Torres del Paine hemos aprendido que conservación no es no tocar, sino convivir en armonía con el territorio y provocar el mínimo impacto posible. Una de las características más singulares del Parque Nacional Torres del Paine es que considera el paisaje como objeto de conservación y desde 2016 estableció 9 unidades de paisaje para su protección y conservación. Es difícil tratar de describir con palabras el efecto que te transmite el paisaje, la sensación sedante del aire y esa amplitud visual de gran calidad escénica, de picachos y riscos que así, sin darte cuenta, te roban la mirada. Decía la poeta chilena Gabriela Mistral que, pedazo a pedazo, la montaña es sorprendente, pero lo más querido de cuanto ella nos regala son su manera de luz y su manera de aire, que nutre a las criaturas y que aquel aire generoso y seco acicatea al pesado y al vivo lo pone en una vibración prodigiosa. Entre los fotógrafos de naturaleza, se sabe que si quieres ver pumas en vida silvestre, el Parque Nacional Torres del Paine es el mejor lugar del mundo para registrar a los felinos más grandes de todo el continente. Suena bien. Pero las probabilidades de tener un encuentro con un puma
generalmente de hábitos crepusculares, son realmente limitadas. Son animales escurridizos, y antes de que los veas, es más probable que este felino te vea primero y se vaya. Por eso se necesita paciencia, mucha paciencia, pero sobre todo, un buen guía y buenos rastreadores. ¿Lo aprecia? El conservacionista y fotógrafo Diego Araya y su equipo están entre los mejores. ¿Quién sabe? Quizá podríamos tener suerte. Según las reglas de observación, debes mantener una distancia a 100 metros del animal. Pero las reglas no aplican para los pumas. Por eso, esta hembra curiosa se acerca mucho más allá del límite permitido. Inmediatamente, todos nos volteamos a ver para simplemente esbozar una enorme sonrisa en medio de un silencio que solo se rompe por el viento del sur. La pregunta recurrente es: ¿cuántos pumas hay en Torres del Paine? Nadie lo sabe. Durante los años 70, los avistamientos de pumas eran raros y comenzaron a ser más frecuentes en los 80s. Hoy en día, los avistamientos son más comunes que hace 30 años. Se trata de una especie de amplia distribución y baja densidad. Existen 6 subespecies de pumas en el mundo, una de ellas en Norteamérica y el resto en Latinoamérica, donde la especie puma con color puma es la que está presente en la Patagonia chilena, la población más austral y la que soporta las temperaturas más bajas. Se estima que en el interior de Torres del Paine y en los alrededores de la estancia Laguna Amarga habría una densidad de un puma por cada 10 kilómetros cuadrados, y se cree que podría existir una población de entre 50 y 100 individuos. Torres del Paine es el único lugar en el mundo donde yo podría decir con seguridad que se puede ver y fotografiar un puma en estado silvestre. Pueden haber otras locaciones donde existe la posibilidad, pero la calidad, el tipo de observación es totalmente diferente. Es de madrugada. Nos dirigimos hacia la estancia Laguna Amarga, en los límites con el Parque Nacional Torres del Paine. Empezamos a buscar algún rastro, alguna señal que nos indique la presencia del puma. Y en la estancia Laguna Amarga lo podemos hacer fuera de los senderos. Revisamos desde lo alto y hacia el filo de las montañas, o hacia los valles, donde los guanacos emiten llamados de alerta ante la presencia de su predador. Aunque los estudios dicen que es un animal territorial, en Torres del Paine sucede lo contrario. Las familias de pumas comparten el hábitat. Aunque las investigaciones han determinado que son felinos de hábitos solitarios y crepusculares, en la Patagonia los puedes ver en plena actividad durante el día. Nos advierte Diego Araya: todo lo que has leído sobre el puma, olvídalo. Aquí todo es diferente. Se toleran bastante, no hay una real necesidad de defender territorio. Aquí hay poca necesidad de competir, hay poca necesidad de defender tu territorio. Por lo tanto, tienen una tendencia mucho más amistosa entre ellos. Y vemos cosas que no caben en ningún libro. Sí. ¿Ah? 9 pumas comiendo en el mismo carneo, 3 familias distintas. Marcial, uno de los mejores rastreadores, nos confirma que hay movimiento pasando la portería este del Parque Nacional Torres del Paine, en las proximidades del lago Sarmiento. Diego, vente para acá en la familia. Buena. Wow. Ya, están cerquita del cerco, pero para el lado del parque al parecer, ¿no? Están al lado del cerco, como en una penúltima terraza antes de llegar al lago.
Ya, ok, copiado, vamos para allá. Es una hembra, llamada Rupestre, con sus 4 crías, que siguen dependiendo de su madre. Sin duda, es una gran oportunidad para registrar el comportamiento del carnívoro terrestre más grande que habita en Chile, que puede llegar a pesar hasta 100 kilos y medir casi 2,5 metros de longitud. El sol apenas calienta la pampa patagónica. Rupestre explora tranquilamente la zona, mientras sus cachorros juegan y la siguen a la distancia. Sobre una pendiente, la madre pareciera buscar alguna presa. Baja hacia un terreno más plano, desde donde hace un llamado a sus crías. Que se acercan para jugar y amontonarse encima de Rupestre. Es una increíble postal de la vida silvestre que logra capturar nuestro compañero Benito Sánchez. Bueno, Rupestre, que actualmente tiene una camada de 4 cachorros, que ya tienen casi unos 8 meses, se podría decir que originalmente es una hembra del parque. Su nombre viene justamente de que habitaba un área que tiene unas pinturas rupestres, de ahí viene su nombre Rupestre. Y la conocemos porque ya ha tenido varias generaciones dentro del parque. Estas son imágenes registradas por Diego Araya, de cuando Rupestre tuvo a esta camada, 2 hembras y 2 machos, que forman la nueva generación de pumas en Torres del Paine. Mientras más van creciendo, es menos probable que les vaya a pasar algo. Y se van a mantener con la madre alrededor de 1 año. Intentamos seguir el rastro de otros pumas, justo donde las manadas de guanacos se alimentan de arbustos. Es el herbívoro más grande de las zonas secas andinas. Si un puma está rondando, los guanacos nos avisarán, ya que hacen un peculiar llamado para avisar a la manada cuando hay peligro. Los pumas buscan entre las manadas a las crías, llamadas chulengos, que son las más fáciles de capturar. Se estima que existen alrededor de 3,000 guanacos en el Parque Nacional Torres del Paine y sus alrededores, lo que significa que hay comida suficiente para los pumas. La verdad es que los guanacos tienen una naturaleza bastante salvaje. Es debido a su naturaleza salvaje y a lo agresivos que se vuelven entre ellos, que es muy difícil domesticarlos y manejarlos en corrales. Logran pelearse entre ellos y muchas veces intentan incluso matar a su contrincante. De pronto, un zorro julpeo hace su aparición. Es el segundo cánido más grande de Sudamérica y su distribución es abundante en la Patagonia. Se estima que en Torres del Paine la densidad de población alcanza un individuo por kilómetro cuadrado. Lo seguimos a la distancia y observamos que se alimenta de este insecto, aunque también busca roedores, liebres y aves. Por la tarde, regresamos a ver a la familia de Rupestre en una colina, desde donde dominan el lago Sarmiento. Es una postal increíble que solo es posible en Torres del Paine. Empezamos a entender un poco
la dinámica y cómo poder hacer una experiencia linda fotográfica y de vidas, que ellos no se sientan molestos. La puesta del sol nos avisa que el puma está listo para cazar.